Señoras y señores, estamos de regreso aquí en InfoAnálisis. Gracias por acompañarnos. Muy bien, tenemos esta mañana invitado al doctor Miguel Antonio Bernal. Él es profesor académico universitario, abogado, y nos da mucho gusto contar con usted, doctor Bernal. Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias, licenciado Adamo. Muchas gracias por la Oiga, invitación. Saludo a su gracias a equipo usted, y a gracias a su usted por su audiencia. tiempo. Usted es un hombre muy ocupado. Oiga, doctor Bernal, en este país, este querido terruño nuestro, la corrupción es la queja más transversal y llana que gravita sobre todos los panameños. Ocupamos un lugar privilegiado entre uno de los países que no combate con eficiencia y mucho menos castiga la corrupción creciente que ha habido en las últimas administraciones. Y hay un grado de conducta antiética de algunos miembros de la clase política que ha provocado una riada de críticas muy severas. Queremos hablar de eso porque sobre todo, doctor Bernal, está el caso Odebrecht. Pero quiero pasársela a Rubén o a Milton para que comiencen con la primera pregunta. Milton o Rubén. Bueno, yo creo que el caso Odebrecht es un caso emblemático en América Latina, pero es emblemático en Panamá porque Odebrecht es un país donde más obras se construyeron del Estado, sobre todo bajo la tutela de un gobierno progresista como era el de Lula da Silva, Okay. que ha salido con gloria de su gobierno, pero las huellas que dejó Odebrecht han manchado el prestigio empresarial e industrial de una potencia como Brasil. Sí, pero yo quiero, doctor Bernal, para entrar en materia. Mire, el Ministerio Público ha solicitado el llamado a juicio por blanqueo de capitales y por corrupción a unas 50 personas. Hay una lista, entre las cuales se destacan 3 exministros de Estado. Estoy hablando de Frank de Lima, Jaime Ford y Jimmy, perdonen el nombre, Demetrio Papadimitrio es su nombre, exministro de la Presidencia. Y la Fiscalía Especial Anticorrupción ha dicho por parte del Ministerio Público que en esta lista de 50 personas solicitadas, varios de ellos que ya han sido llamados de juicio, se incluyen estos 3 servidores públicos, pero dice muchísima gente que sabe que ahí no están todos los que están ni están todos los que son. Es un paso que debemos sentirnos optimistas, doctor Bernal, en esta reactivación por parte del Ministerio Público del caso de Brecht. ¿Tenemos razones para estar optimistas? Fíjese, yo creo que el alto grado de politización que se le dio, entre otros, a este caso, ha desfigurado completamente los propósitos que hoy día pueda tener el Ministerio Público a presentar tan tardíamente una investigación. Y recuerde usted que nos tuvieron durante varios años diciendo que iban a dar la lista, nunca la dieron. Y mientras tanto se ha seguido permitiendo que Odebrecht continúe haciendo obras en Panamá. Solo en Tocumen creo que tiene grandes millones de nuestros impuestos y bastante adenda. Entonces aquí se confunden 2 elementos de la sociedad. Por un lado, la perversión con la corrupción. La perversión se nos dice que carece de historia, que no evoluciona, pero la sociedad es la que va alterando su modo de relación con ella. A veces la adelgaza, a veces la engorda. Entonces con la corrupción también está ocurriendo lo mismo. Entonces nosotros atravesamos ahora mismo en Panamá, para no hablar de otras partes, una época en la que el área de influencia de lo perverso y de la corrupción se ha ido ampliando. Entonces el Ministerio Público, el órgano judicial, ningún órgano del Estado va a escapar a ello. Y el problema es que nosotros, los ciudadanos, no tenemos el espacio público necesario para poder atacar con mayor vehemencia y con mejores resultados. Entonces no salimos de los comentarios, etcétera, y nos quedamos ahí como caballitos trapicheros, pero los resultados son nulos. Ahora nos presentan una lista y entonces eso lleva también a otro problema, la personalización del problema. Y eso despolitiza a las personas, por un lado, e incapacita, creo yo, a que podamos alcanzar una justicia, sin perder de vista, licenciado Adame, que este es un sistema que está extremadamente podrido. O sea, decir que es corrupto ya es quedarse corto. O sea, la putrefacción es una muralla que no estamos sabiendo, en mi opinión, lograr combatir, porque no contamos como ciudadanos con los mecanismos de control apropiados para ello. Entonces,
hay una doble moral que ha ganado terreno grandísimo, sobre todo en los, diríamos nosotros, en los órganos del Estado. Y eso nos afecta. Doctor Bernal, Hablando de los órganos del Estado, ¿cuál considera usted que son algunos cambios que se le podrían hacer a los principales órganos de justicia, en este caso el órgano judicial, por ejemplo, para hacerlo más eficiente? Es que los órganos del Estado no se pueden ver estructuralmente, es decir, uno por uno, porque lo que está aquí a corregir son las mismas estructuras del Estado, de la sociedad. Lo que yo llamo, junto con otros autores, la reconstitucionalización democrática que requiere nuestra sociedad. Entonces aquí se han empeñado a hacernos creer que el chico malo de la película solito es el órgano judicial, que si usted cambia la edad de los magistrados, el tiempo de permanencia ya, colorín colorado, esto se ha solucionado, y no es así. Nosotros tenemos que tener una concepción totalizadora de las estructuras del Estado, y el sistema que impera no permite que la ciudadanía pueda alcanzar logros, ya sea disminuyendo o aumentando la edad de los magistrados o la manera de seleccionarlos. El problema va más allá. Esos son solamente consecuencias de una concepción que hasta ahora no ha sido efectiva y que solamente ha traído dolores de cabeza. Así que, bueno, no me refería a eso específicamente, lo digo porque hay problemas tanto micro como macro en varias instituciones. O sea, por ejemplo, tomamos la Caja de Seguro Social. Actualmente hay todo un diálogo sobre grandes cambios para salvar los programas, pero hay cosas mucho más pequeñas también que contribuyen. Por ejemplo, el tema de que muchas cosas sean manuales, porque simplemente no ha habido manera, a pesar de toda la inversión que se ha hecho en tecnología, no ha habido manera de hacer más eficiente la parte operativa de la Caja de Seguro Social. Y eso no tiene nada que ver con si se sube o se baja la edad de jubilación. Estamos hablando de cosas pequeñas. En el caso del órgano judicial, ha habido una serie de problemas con el tiempo, como la mora judicial, que en un momento se habló, por ejemplo, de la creación de un tribunal constitucional, y que luego parece que esa idea se desechó. O sea, me refería a eso, no nada más al tema de los magistrados, sino cuáles son algunos de los factores que actualmente hace que la Corte Suprema de Justicia, pero el órgano judicial en especial, que una persona por un caso mínimo, olvidémonos de Odebrecht, tenga que esperar años para poder tener una audiencia. ¿Cuáles son cambios que se pueden hacer en el órgano judicial que no necesariamente requieren un cambio en la Constitución? O sea, ¿cuál es su diagnóstico como abogado y que usa el sistema, participa del sistema, de algunas cosas que se pueden hacer en el órgano judicial? En mi opinión, la más importante, y es la que casualmente no quieren que se haga, es que el órgano judicial disfrute de la autonomía y la independencia que le corresponde. Uy, está en mute. Sí, se le fue el sonido. Okay. Que nosotros tomemos en cuenta que la transparencia que debe acompañar al órgano judicial afecta notoriamente la inexistencia de la misma al ciudadano que busca justicia. Entonces, creo yo que la independencia, la transparencia, pero también tiene que darse una mayor consideración a la meritocracia, es decir, a la carrera judicial. Permítame, doctor, permiso, porque yo quiero tocar, aprovechando, tenemos 4 minutos. La independencia debe ser la independencia económica, porque depender de otro órgano del Estado le resta autonomía. Vamos a ser brutalmente sinceros. Eso número 1. Número 2, la falta de respeto a una jerarquía producto de experiencias, conocimientos, etcétera. Esto es evaluaciones permanentes del personal. Pero más que todo, dotarlos del personal idóneo para ejercer una misión de esa naturaleza. ¿De eso está usted hablando, doctor Bernal? Efectivamente, cuando hablo de independencia no me estoy refiriendo solamente a la independencia política, sino a la independencia económica, porque resulta muy indignante ver a magistrados de la Corte Suprema tener que ir a mendigar a la Asamblea, a una comisión de presupuesto que es más corrupta que la corrupción, a mendigar un presupuesto que no se está cumpliendo con las disposiciones modernas de que un porcentaje del presupuesto tiene que ser destinado al órgano judicial. Entonces, por ahí empiezan toda una serie de deterioros porque no hay suficientes juzgados, porque no hay suficientes tribunales. Ahora resulta que quieren quedarse con el Teatro Balboa y que pase la audiencia Odebrecht. O sea, caemos en ridiculeces y en absurdos que vienen como resultado de que no hay una concepción
diríamos nosotros, ni una voluntad de correctivo. Cuando me preguntan qué cosas se pueden corregir, hombre, lo primero que habría que corregir es la voluntad de corrección, que es la que no existe ahora mismo entre aquellos que tienen en sus manos el control, en este caso del órgano judicial. Yo no veo en los magistrados una voluntad de correctivo, no la veo. A lo mejor la haya, pero la tienen muy clandestinamente escondida y no podemos nosotros disfrutar de ella. Ahora, yo creo que hay un problema en el Estado panameño, doctor Miguel Antonio, y es que el Estado nunca como antes tiene más funcionarios que ahora, pero nunca como antes el Estado no hace obras. Aquí ya, yo recuerdo que la única obra que no hacía el Estado fue la carretera interamericana, que se hizo pues naciendo desde la ciudad de Panamá hacia el interior y ha llegado hasta la frontera de Paso Panamá. Pero de allí para acá, el Estado no hace nada y se llena de funcionarios. Ni siquiera tapa huecos en las ciudades principales del país. Y ese es un mal porque nunca como antes tenemos tantos funcionarios públicos sin funciones en el Estado panameño, porque todo se licita aquí. Y que se hace con un erotismo indescriptible, doctor. Un minuto, doctor Bernal. Un minuto. Sí, como no, la burocracia. La burocracia está carcomiendo los fundamentos mismos de la sociedad y en Panamá nos hemos caracterizado por ser cada día más burócratas de lo permitido. Bueno, me hablaban del Seguro Social. Imagínense usted cuántos nombramientos hay en el Seguro Social. Hay dependencias en que se chocan entre ellos. Por ejemplo, me informaron de que en el Departamento de Comunicaciones hay 6 veces más personal del que se necesitaría en una dependencia como esa. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la lucha contra la burocracia? La administración pública panameña hoy por hoy tiene una calificación bien baja ante los organismos correspondientes, tanto internos como externos. Entonces yo creo que ahí también hay que ponerle un ganchito de correctivo necesario a la burocracia. Doctor Bernal, yo le agrego a su certero comentario que el clientelismo también ha estado carcomiendo las bases fundamentales de un buen Estado, de un Estado productivo y eficiente. Yo creo que el clientelismo es parte de esta pandemia que tiene que ver con la corrupción. Tengo un corte comercial, doctor Bernal. Regresamos aquí en breve con usted en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Don Milton. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor Bernal, que es constitucionalista y docente universitario, porque las constituciones son los sistemas o el diseño de los sistemas para el funcionamiento del poder y de la sociedad que se organiza en Estado. Y ahí estamos planteando sobre todo, el nombre técnico es constitución política, o sea, cómo se organiza el poder político. Se le pone límites. Los límites no son para controlar a la ciudadanía, son para controlar a los gobernantes. Y entre lo que se habla es extender la veda de reelección, o sea, prohibir la reelección para los diputados. Pero en el caso de las universidades, concretamente la Universidad de Panamá, periódicamente yo veo que los candidatos a rector plantean la no reelección. Y una vez que son electos, en el siguiente ciclo, plantean su reelección. ¿No será que 5 años no es suficiente tiempo para administrar o transformar una universidad ni un país? ¿Cuál es el tema en la reelección universitaria que parece mala y después se vuelve buena? Gracias, Milton. Mire, en el caso de la universidad y la reelección, yo considero que es muy lamentable lo que ha ocurrido, porque en 1990, después de la invasión, el rector que estaba en aquel entonces, que era el licenciado Adame, el doctor Abdiel Adame, planteó reelegirse y se logró mediante una ley y una movilización universitaria modificar la ley y se prohibió la reelección en la Universidad de Panamá. Esa modificación de la ley permitió que se hicieran elecciones y quedó el doctor Zúñiga como rector de la universidad
por un periodo de 3 años que se le dio a la universidad para que se reestructurase frente a la situación nueva que surgía. Luego de Zúñiga obtuvo la candidatura el doctor Gustavo García de Paredes. Lo primero que hizo fue plantear la reelección y la planteó por un periodo. Cambió la ley gracias a la asamblea de aquel entonces y se reeligió por un periodo y luego puso de rector a Julio Vallarino, pero volvieron a cambiar la ley y regresó García de Paredes por 3 periodos más seguidos porque cambiaron la ley para que la reelección fuese indefinida. Entonces, el actual rector hizo sus campañas, 2 campañas, una perdió, la otra ganó, sobre la base de la no reelección. Y fue categórico y firme y eso le granjeó el triunfo, porque había un agotamiento de parte de los universitarios frente a la figura de García de Paredes, que ya tenía más de 20 años de estar ejerciendo ininterrumpidamente. Ahora volvieron a la reelección. Entonces, de 18 facultades hay 16 decanos reeligiéndose. De no sé cuántos centros regionales, todos se quieren reelegir con excepción de uno que es candidato a rector, y el propio rector ahora dice que él estaba en contra de la reelección perpetua, que no lo habían interpretado bien. Entonces, la academia está sufriendo, la educación universitaria está sufriendo estos avatares de lo que casualmente mencionaba hace un momento atrás Adame. Eso se llama clientelismo, eso se llama electoralismo. Sí, doctor Bernal. Eso es todo menos lo que debe ser. Oiga, doctor Bernal, retomo el tema de la justicia, una asignatura pendiente de todos los gobiernos que han pasado hasta ahora por la historia de Panamá, sobre todo los últimos gobiernos, porque lo que ha ocurrido es que hay funcionarios que no saben distinguir entre lo público y lo privado, o sea, confunden, ¿no? Como que cuando llegan a gobierno, lo público es de ellos también, además de lo privado, por ponerlo de una manera brutalmente sincera. Pero, además de eso, hay como una obstinación por enriquecerse que se ha dado durante las últimas administraciones. Dentro de ese contexto se ha fortalecido la figura de los testaferros, ¿sí? Los prestafirmas, como se les llama en otros países. Pero lo que están señalado en el caso de Brecht, algunos de ellos han devuelto millones de dólares y otros han algunas propiedades, lo cual es una prueba irrefutable de que sí cometieron los delitos. Estamos viendo que se han aplicado condenas, se habla de entre 48 y 60 meses de prisión. Doctor Bernal, yo le repregunto a usted, ¿usted cree que en el caso de los que estamos optimistas de que algo va a ocurrir con el caso de Brecht? Porque hay una realidad, hay quienes dicen que lo que se tiene que asegurar un funcionario, eso en México pasó, es hacer mucho dinero a costa del Estado, mucho dinero, para si hay casos de denuncias, demandas, etcétera, poder pagar abogados. Eso es lo que en México, que es una de las cunas de la corrupción, dice que los funcionarios hacen hacer muchísimo dinero, millones, para poder después pagar abogados en caso de que la justicia los llame. En Panamá, yo creo que vale la pena que nosotros le hinquemos el diente a ese tipo de situación para detener esa sangría de fondo del Estado que estamos necesitando hoy más que ayer. Doctor Bernal, ¿qué opina usted? No, definitivamente que tenemos que hacer algo. Lo primero que teníamos que haber hecho, y se planteó en su momento cuando ganó Varela, había que dictar una serie de leyes que permitiesen que el sistema pudiese operar en contra de todos estos actos ilícitos que ya se sabían que habían sido perpetrados. Sin embargo, no se hizo nada, contrariamente, por ejemplo, a lo que pasó en Perú y que recoge en un libro Caiga quien caiga, el que actuó en aquel momento como fiscal. Primero cambiaron las leyes para poder proceder, para poder atacar el sistema que había hecho tanto daño y crear las responsabilidades necesarias y poder establecer las sanciones. Hoy por hoy, en mi opinión, sin ser pesimista, yo considero que aquí no va a lograrse hacer nada en lo concerniente a las sanciones que corresponden. ¿Por qué? Porque el sistema mismo no lo permite. El sistema panameño penal, tal como está estructurado y ejecutado, no permite, ¿verdad?, que la impunidad sea castigada. No permite que una serie de delitos sean ni siquiera perseguidos. Y no permite tampoco que la población pueda tener una participación en el sentido de coadyuvar a que las cosas no solamente se denuncien, sino que se sancionen. Entonces, esta lista de nombres y apellidos que ha salido ahora tiene un propósito
más bien de carácter chantajista político que va más temprano que tarde, como usted lo acaba de señalar, servir para que aquellos que han amasado una determinada fortuna puedan, ¿verdad?, convencer al órgano judicial que esto no procede. No va a proceder, a menos que la propia situación política o una presión pública ciudadana seria, decidida, no necesariamente perseguidora, pero sí exigente en cuanto a justicia, logre cambiar este comportamiento tanto del sistema como de los que lo controlan. Más allá de los casos de corrupción, ¿cómo evalúa usted la labor? Bueno, para cerrar un poco la pregunta, la labor específicamente de la Corte Suprema, más allá de los casos de alto perfil, porque ha habido cuestionamientos durante la pandemia sobre que se demandaron medidas, pero que la Corte no se pronuncia hasta que ya haya extracción de materia, o que se demoran en emitir, por ejemplo, aclaraciones de fallos. O sea, ¿cómo evalúa usted la labor de la Corte Suprema, más allá de los casos de alto perfil? Como ciudadano y como profesor de Derecho y como abogado, muy decepcionante. Y mi decepción es tal vez mayor que la que puedan sentir, con todo respeto, ustedes mismos, porque todos los integrantes de la Corte a un momento dado u otro fueron estudiantes míos. Y esperaba de los 9, individual o colectivamente, una actuación mucho más decidida, activa y favorable a la justicia que la que vienen desarrollando. Es decir, que desde ese punto de vista mi respuesta es muy subjetiva y no veo en ellos el ánimo de corrección. No lo veo, aparte de que si lo hubiese, para ser franco, ellos mismos están impedidos porque ahí también el sistema opera. Entonces, estamos en un callejón sin salida en lo que a la Corte Suprema se refiere. Y yo no tengo nada de lo personal contra ninguno de ellos, muy por el contrario, pero en sus actuaciones, porque yo los juzgo por los fallos. Yo no los juzgo por si me caen bien o me caen mal. Y si me cayesen mal, yo se los voy diciendo. Pero los fallos que están saliendo, francamente, me hacen a veces pensar que yo no estudié Derecho. Doctor, pero hay un triste ¿Cómo historial cuál? en todo esto, hay que reconocerlo. O sea, la historia no ha sido debidamente aprovechada para aquellos que tienen que pensar cuando se vayan qué legado dejan. Yo creo que eso hay que verlo también, porque en Panamá no se toma en cuenta el concepto de legado, ¿no? No hay un sentido de la historia. Es decir, aquí la gente no trabaja ni con la historia vivida, ni con la historia que hay que vivir. Okay. Y en cuanto a la pregunta que me dejó ahí colgando un poquito Camila, como cuál, ella dice, todos los fallos que han salido con relación a los decretos presidenciales, no hay uno que sirva. O sea, ni sirve el decreto, ni sirven los fallos que han sacado ellos diciendo que todo está bien y que es constitucional y que es legal. Me refería a eso. Tenemos 2 minutos. Rubén, ¿quiere hacer una pregunta al doctor Bernal ahí rapidito para que respuesta corta? Bueno, yo creo que lo que hay es que revisar las propias funciones de la Corte y encontrar un sistema de vigilar a la Corte, porque esto no puede ser. Y yo creo que los fallos de la Corte debe haber una institución, yo no sé si es la universidad o qué, que los revise, porque y además que quede la lección de los fallos. Doctor Bernal, la respuesta, Rubén, ¿cuál es? Que los 2 nuevos magistrados van a empeorar las cosas. Ajá. Hay una pregunta de un oyente que dice, entonces, ¿qué hay que hacer en la universidad para que los futuros profesionales hagan lo que le corresponde? 1 minuto, doctor Bernal, por favor. Bueno, yo creo que en la universidad se necesita el reingreso de la academia y la expulsión inmediata del clientelismo, del electoralismo, del oportunismo y de la corrupción. Mientras no se haga algo contra eso, pues seguirá la universidad de espalda a la sociedad y la sociedad de espalda a la universidad. Es una situación muy triste. Ahora, la universidad había sido despolitizada, doctor Bernal, en su nacimiento. Digo, no en la época del gobierno militar. Antes era un prestigio ser rector de la universidad. De repente eso se ha relajado. Totalmente. Yo creo que lamentablemente el problema es de la institución misma, la universidad como tal.
porque no es el desprestigio de fulano o mengano, de tal decano, de tal profesor, es el desprestigio de una institución que ya no brinda la vocación o la misión que una vez se estableció para ella y que las necesidades propias de nuestra sociedad le exigen. Por eso hablo de que la universidad está de espalda a la sociedad cada día más. No Doctor, veo voluntad de correctivo. Además que se ha visto un flagrante culto a la personalidad en algunas ocasiones. Oiga, gracias, doctor Bernal, por estar con nosotros aquí en Infoanálisis. Ha sido muy amable. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, oyentes, ayer la noticia que trascendió, entre otras, es que el órgano judicial acordó con el Ministerio de Cultura el uso del Teatro Balboa, que es un ícono aquí en esta capital de la República, para realizar las audiencias. Y ayer se vio que estaban moviendo mucho mobiliario para el propósito de que las audiencias puedan incluir la mayor cantidad posible, primero de las personas que están sindicadas, de los imputados en este caso, y también de los muchos abogados que van a verse ahí. Entonces, lo que se decía es que el órgano judicial no cuenta con instalaciones adecuadas para ese propósito. Milton, usted es el abogado de la mesa. Cuéntenos su opinión. He estado viendo información un poco contradictoria o tal vez por lo menos confusa. En algún momento dado se hablaba de convertir el Teatro Balboa en una sede del órgano judicial y parecía que era una decisión permanente. Luego salió un desmentido diciendo que no era así, pero a varias empresas o organizaciones que tenían reservaciones de uso del Teatro Balboa se les comunicó que se cancelaban los espacios en el teatro y en el día de ayer se señaló que estaban sacando mobiliario, etc. No ha quedado claro, parece que lo que se quiere hacer allí es solo las audiencias del caso Odebrecht, pero eso puede ser un teatro de varios meses, cuidado que hasta de años, de acuerdo a los incidentes y recursos y si están utilizando el sistema penal acusatorio o se está utilizando el sistema previo. De cualquier manera, creo que lo había dicho Rubén, creo que hay otros lugares donde se puede colocar este tipo de actividad si quieren darle total transparencia y presencia pública a este juicio, que es un proceso muy importante para el país, pero no necesariamente haciéndolo en sacrificio con la cultura. Puede haber otro tipo de anfiteatros que se pudieran utilizar para este propósito sin afectar las iniciativas culturales que se daban en el Teatro Balboa. Antes de pasársela a Camila, Milton, nada más te voy a agregar lo que trascendió ayer es que va a tener allí los casos como Lavajato, el caso de Brecht que tú estás diciendo, Blue Apple y también New Business son los que se van a realizar en este teatro, Camila. Algo impresionante dentro de toda esta saga ha sido el rol del Ministerio de Cultura en relación al sector artístico, con el cual por meses ha tenido una cantidad de choques impresionantes. Porque el Ministerio de Cultura primero surgió, todo empezó porque había denuncias de los artistas de que estaban sacando la escuela de ballet, que estaban sacándolos de ahí, que el 25 de mayo, les informaron que por orden presidencial se cancelaban todas las funciones que ya estaban establecidas aquí a fin de año, de aquí a diciembre. O sea, eventos que ya estaban planificados, que todos iban a tener que salir del Teatro Balboa y desde entonces ha trascendido que los están trasladando a La Huaca en el centro, en Atlapa. Pero ya o sea, había eventos ya planificados y estos son eventos que impactan directamente la economía de un sector que ha sido de los más golpeados en pandemia, que es el sector artístico. Entonces, el Ministerio de Cultura, una vez empieza a circular esta información en redes sociales, publica un escueto comunicado, tan escueto que había dudas sobre si era verídico o si era falso, que leía nada más. El Ministerio de Cultura aclara a la ciudadanía que el Teatro Balboa no será desmantelado para convertirlo en oficinas. Está circulando en redes sociales una información falsa sobre este tema. Fin del comunicado. Y era un poco irónico
que había medios de comunicación leyendo el comunicado con imágenes atrás de un camión del órgano judicial metiendo sillas y sacando mobiliario. Entonces fue una contradicción espectacular y una falta de transparencia también, porque entonces ¿qué? Se está desmantelando no para oficinas, sino para un juzgado. O sea, fue un terrible error el no querer ser claro con lo que se está haciendo, en no respetar el trabajo de los artistas con quien se había llegado a acuerdos para el uso de ese teatro. Y también falta originalidad. Eso que mencionaban de cuántas estructuras no tiene el Estado o de fácil acceso, empezando por Atlapa, que Atlapa también permite una serie de facilidades como estacionamiento, se le puede poner un perímetro de seguridad, ya que eso incluye expresidentes, etcétera, que el Teatro Balboa no necesariamente tiene, no es de tan fácil acceso. Está el Centro de Convenciones de Amador, que ya está construido y no se le está dando uso. O sea, tantas estructuras que se podían haber usado y tienen que afectar el arte. ¿Por qué? Señor Murgas. Bueno, yo quisiera tocar algo. Lo único moderno que se ha hecho en las áreas revertidas, Guillermo, es la calzada de Amador. Es un orgullo de todos que la tenemos mejor, más bonita que cuando la entregaron los norteamericanos. De ahí para atrás, es impresionante. Todos queríamos ir al famoso Clubhouse de Balboa. Ahora te quiero informar lo triste. El Clubhouse de Balboa está en ruinas. Era el lugar ideal para ir a almorzar y a cenar en la antigua zona del canal. Y esto está al lado de donde se ha construido el nuevo centro de convenciones, pero está en ruinas. Y esto es una vergüenza para el gobierno actual o los gobiernos que han venido en democracia. No puede ser que nosotros no sepamos utilizar tenemos el país lleno de alquileres privados, Locales privados. Locales públicos alquilados a locales privados. Okay. Esto es una verdadera sinvergüenzura que nosotros tenemos que combatir. Estoy de acuerdo. Si no hemos podido con las áreas revertidas, licitémoslas privadamente, pues, porque el Estado se ha convertido en un parásito del sector privado, Guillermo. Esto no es posible, y yo los reto que vayan a ver lo que era el Clubhouse de Balboa, que era el mejor restaurante que tenían los norteamericanos en el área revertida. Otro tema es que ayer se conoció de 4 consorcios que han presentado propuestas para el diseño de un túnel en la línea 3 del metro que va a ir debajo del canal de Panamá. Estamos hablando de un tramo soterrado de 5.3 kilómetros de longitud y la profundidad será mayor de 64 metros, o sea, dentro de ciertas condiciones de seguridad. Y el precio de referencia solo por el diseño del túnel es de $13 millones. Me gustaría conocer la opinión de la mesa acerca de esta decisión, porque se había cambiado el diseño y otras cosas, ¿no? Yo sigo sin entender cómo se puede cambiar el diseño y mantener las licitaciones como estaban. Porque, y creo que lo he mencionado antes, no es un cambio que, bueno, en vez de que sea azul, quiero que el metro sea rojo. Estamos hablando de un cambio estructural severo, radical, el que no pase por un puente y pase en vez por un túnel. Entonces, eso me sigue llamando la atención. Aparte de que todavía no se nos ha dicho, uno, cuál es el estatus del cuarto puente sobre el canal, del que pusieron la primera piedra en mayo de 2019, justo antes de las elecciones. Me parece que fue justo antes de las elecciones o justo antes del cambio de gobierno. No recuerdo exactamente. Y no vemos mayor movimiento en esa obra, además de que tampoco se ha anunciado cuál va a ser el nuevo precio, el nuevo precio de esa obra sin el metro, y si se puede seguir con esta licitación también como si nada. Por eso fue que hablé del diseño. Milton, ¿usted qué opina de ese cambio que se dio? Pero aparentemente hay mucha oscuridad, se necesita más luz al respecto, ¿no? Bueno, tengo que decir que en el concepto original de esa línea del metro se habló en algún momento del túnel y luego se fue al puente.
y luego el puente se hizo cada vez más ambicioso, ya que va a pasar el metro, hagamos, y acabó siendo un puente con un diseño de las 2 líneas del metro, ida y vuelta, más 6 vías, más una especie de acera para peatones, más un mirador, restaurantes, etcétera, y ya quedamos hablando de un puente de 1.500 millones de dólares, si no me equivoco. Cuando un puente similar, sin el metro, de 6 vías, etcétera, el puente Centenario, costó 20 años atrás 10 veces menos, o cuidado que 12 veces menos. Pero aquí no se puede desconocer el elemento geopolítico. Ha habido una posición de los Estados Unidos frente a China, de que, a la cual tanto la administración Trump como la administración Biden consideran su principal adversario, tomando en cuenta que el Canal de Panamá es un activo estratégico dentro de la geopolítica norteamericana. Ellos van a hacer todo lo necesario para que una empresa china no construya sobre el canal. Y en este caso, la licitación se la había ganado una empresa china que, si bien no fue incluida en la lista Clinton, es parte del grupo de empresas que se acusa que están vinculados en propiedad con el Ejército Popular Chino. Entonces, el cambio de actitud de la administración panameña cuando cambió el gobierno de Varela a Cortizo es notorio. Todas las grandes promesas que hicieron los chinos al momento de cambiar el reconocimiento de Taipei a Beijing eran miles y miles de millones en inversiones y en obras, quedaron en nada. Y ese proyecto del puente tiene todos los visos de que es parte del juego geopolítico, aparte de cualquier investigación que haya que hacer sobre el enorme precio que se planteó. Así que, para no detener el proyecto del metro, tienes que buscar una alternativa que no sea un puente, y regresaron al concepto del túnel por una cuestión práctica, ¿no? Milton, pero el tema ese que tú hablas geopolítico, estoy totalmente de acuerdo. Es un ingrediente que no se puede ignorar en este cocinadito que se está pensando hacer sobre el puente que cruza el Canal de Panamá. Estoy de acuerdo contigo, la parte geopolítica en este momento y a esta hora tiene que ser considerada. Buen punto, Milton. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.